siga haciendo dinero a partir de ello. ¿Por qué nos están negando el derecho a preservar lo que es nuestro también? Si sentís curiosidad, en Estados Unidos la equivalente a la SG persigue activamente esto. Nintendo, cuando vio el filón, que es el tema de las consolas retro, cogió y después de haber perdido un juicio por vagancia, no patentó en un país, el danés, y obviamente cuando caducó allí y no renovó la patente, entraron en tromba todos los que se dedicaban a fabricar el chip para patentarla de nuevo y evitarse eso. Se dedicó entonces a Estados Unidos a perseguir a todos los que llevaban una crónica. Había ya habido un montón de años en esto. Nadie había dicho mu de que prácticamente cada año al campo te estuviera trayendo una versión nueva de ellas, y además lo único que hacía es en todo caso enganchar a más, porque en ese momento no se podía comprar la consola de última generación, se compraba esa, empezaba a buscarla y cuando podía se compraba precisamente ¿cuál? La de eso que había jugado. Si había jugado es al Mario, y Mario solo lo puedo encontrar en la Wii, voy a comprarme una Wii, no voy a comprarme una 360, si ese es el tipo de juego que me ha gustado. Esto lo que ha hecho ha sido crear una oportunidad de negocio más para todos ellos, y lo que están haciendo ahora es sencillamente perseguir e intentar monopolizar esa oportunidad de negocio y negar quién les ha proveído de ese nuevo mercado.